Vamos a realizar 4 ejercicios relacionados a funciones, pero aquí ya cambia un poquito el contexto porque en todas las funciones lo que voy a hacer, en todos los ejercicios, perdón, voy a hacer demostraciones y también voy a hacer cálculos de la función, considerando que ahora los datos que voy a estar sustituyendo en la variable independiente de cada una de las funciones ya no son números, sino ahora son términos. Aquí es donde cobra importancia el video anterior, porque ya voy entendiendo lo que es un dato y lo que es una variable. Solamente para aclarar, habíamos dicho que en la función las letras las voy a llamar variable independiente y cuando se trata de calcular lo que me están pidiendo, esto que está dentro del paréntesis y esto que está dentro del paréntesis, yo le voy a llamar dato o le voy a llamar argumento. Podemos dejarlo en dato, pero vuelvo a repetir, el nombrar variable independiente es lo mismo que decirle dato o es lo mismo que decirle argumento. Los tres nombres son correctos, solamente para entender el tema, para que sea más didáctico, hablando de la función, a estas letras le voy a llamar variable independiente y a lo que está dentro del paréntesis se le va a llamar el dato, que va a sustituirse en la variable independiente. Tengan en cuenta que aquí hay una X y aquí hay una X, entonces solamente por verlo, visualmente estos se parecen y causan alguna confusión. Entonces por eso a lo que está dentro del paréntesis le llamo dato o argumento y a lo que está en la declaración de la función le vamos a llamar variable independiente. Entonces aquí me están diciendo en el ejercicio que determine esta operación. Entonces lo que voy a hacer es escribir la función. La función es un 3 dividido entre un 5 que multiplica a la variable independiente elevada al cuadrado. Pero en lugar de escribir la variable independiente, lo que voy a hacer es sustituir este dato en la variable independiente. Por lo tanto, borro la variable independiente que es x y en esa variable independiente sustituyo el dato que es un x0 más la h. Ahora lo que acabo de hacer es escribir f de x0 más h. La f de x es 3 entre 5 por la variable independiente elevada al cuadrado. Y ahora me están pidiendo que le reste la misma función, pero ahora sustituyendo el dato x0 menos h en la variable independiente. Entonces otra vez voy a escribir el 3, lo voy a dividir entre el 5 que multiplica la variable independiente que está elevado al cuadrado. Solamente que ahora en esta variable independiente, en lugar de sustituir x0 más h, ahora voy a sustituir el dato x0 menos h. Entonces borro esta variable independiente y aquí en esta variable independiente lo que voy a hacer es escribir el x0 menos la h. Esta es la operación que me están pidiendo. La función evaluando x0 más h menos la misma función evaluando x0 menos h. Y ya que hice esa resta, entonces lo voy a dividir entre la h. Si se dan cuenta, esto más bien es un problema de álgebra, es una resta de fracciones y pues vamos a hacerla. Entonces, considerando que tengo una resta de fracciones, lo que yo debo de escribir es en el numerador la resta de fracciones. Esta resta de fracciones me lleva a que debo de escribir un mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo de estas dos, recordemos que se debe de escribir el producto de todos los denominadores. El primer denominador que veo es un 5 que está multiplicando al x0 más h al cuadrado. Y luego tengo otro denominador que es 5 por x0 menos h al cuadrado. El detalle es que como este ya está, el 5 ya está, entonces no lo vuelvo a escribir. Recuerden que el mínimo común múltiplo es el producto de todos los denominadores, pero si hay repetidos, solamente se escribe el del exponente mayor. Como los dos tienen exponente 1, pues con uno basta. Y luego me hace falta este denominador, que es x0 menos h al cuadrado. Este es el mínimo común múltiplo del denominador de la fracción principal. Entonces, ya que tengo este mínimo común múltiplo, hay que dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Si ustedes se dan cuenta, el 5 entre 5 me da 1, el x0 más h al cuadrado entre el mismo me da 1 y solamente me queda el x0 menos h al cuadrado, que hay que multiplicar por un 3. Entonces, se multiplica el 3 por el x0 menos la h al cuadrado.
Se escribe la operación resta y hago lo mismo, el mínimo como múltiplo entre el denominador de la segunda fracción, el 5 entre 5 me da 1, el x0 menos h al cuadrado entre el mismo me da 1, y solamente me queda el x0 más h al cuadrado, que hay que multiplicarlo por el 3. Por orden, primero se escribe el signo, luego el coeficiente, y luego la función exponencial, que es el x0 más h al cuadrado. Una vez que ya tengo eso, entonces escribo el denominador, que es h, el denominador de la función principal. Como debo de hacer operaciones, todo referido a álgebra, porque hay términos, pues me doy cuenta que en el denominador hay una fracción, y esa fracción del denominador puedo hacer las operaciones que están en el numerador, y las operaciones que están en el numerador es que este 3 que multiplica al paréntesis se distribuye la multiplicación sobre el uniendo y el sustrayendo, y lo mismo aquí, este menos 3 que multiplica se distribuye la multiplicación sobre el sumando y sobre el otro sumando. Y en el denominador, habíamos mencionado que en el denominador no se hacen operaciones, porque lo que yo quiero es que esté factorizado. Y si ya está factorizado, pues se deja tal cual. Por lo tanto, aquí hay un 5 que multiplica al x0 más la h elevada al cuadrado, más la h elevada al cuadrado, solamente la h, y luego por un x0 menos la otra h elevada al cuadrado. El denominador permanece idéntico. Realizo entonces las operaciones que están en el numerador, y entonces al multiplicar, aquí tengo un más por un más, quedándome un 3 por x0, luego el más por el menos me queda un menos, el 3 por el h cuadrada, solamente expreso la multiplicación del 3 por el h cuadrada, realizo lo mismo aquí, el menos por el más me da menos, el 3 por el x0 se deja expresada la multiplicación de 3 por x0, y luego el menos por el más me da 0, y realizo la multiplicación donde nada más debo de dejar expresada la multiplicación del menos 3 por el h cuadrada. Y en el denominador principal, pues sigue siendo h. Continúo haciendo operaciones. Al hacer operaciones en el numerador, observo que aquí hay términos semejantes, porque este con este son términos semejantes, donde me queda un 0, y este con este también son dos términos semejantes, y al haber dos signos iguales se debe de hacer la ley de la suma, y la ley de la suma me dice que se respeta el signo y solamente se hace la suma de los términos. Por lo tanto, esto me queda entonces la raíz de fracción principal, y ahora en el numerador solamente voy a escribir, habíamos dicho que este con este es 0, porque si a 3 le quito 3 me queda 0, y aquí es ley de la suma, se mantiene el signo menos, hago la suma del 3 con el 3, que me queda un 6, y este es un 6h cuadrada. El denominador se mantiene, sigue siendo 5 que multiplica a x0 más h cuadrada por x0 menos h cuadrada. Recordemos que en el denominador no se hacen operaciones, en algunas veces sí, pero generalmente no se hacen operaciones porque lo que se busca es hacer la factorización dividido entre h. Por último, aquí me doy cuenta que hay una división de fracciones, y al haber esa división de fracciones, arriba en el numerador tengo una fracción, al denominador le agrego 1 para que sea una división de fracciones, y entonces la división de fracciones me dice que debo de hacer el producto de los extremos y eso dividirlo entre el producto de los medios. Entonces ya puedo escribir que el producto de los extremos es el 1 por el menos 6h cuadrada, el 1 por el menos 6h cuadrada, y la h por todo este denominador. Sabemos que primero se escribe el número, luego se escribe la variable, y luego se escribe la o que está escrito entre paréntesis. x0 más h al cuadrado por x0 menos h al cuadrado. Reviso si hay operaciones. Al observar que hay una división, y aquí está la división de esta h cuadrada entre esta. Entonces al dividir esta h cuadrada, sabemos que esta h cuadrada es una h por una h, porque el 2 me indica que hay que multiplicar dos veces por sí mismo la h. Por lo tanto, esta h con esta h se hace la unidad, y entonces ya puedo escribir el resultado. Considerando que deben de escribirse separados el signo y el coeficiente, primero escribo el signo, ley de los signos menos entre más me da menos. Luego escribo los coeficientes, que 6 entre 5 me queda un 6 quintos, y posteriormente escribo todas las variables, donde aquí tengo una variable que es h dividido entre este denominador, que es un x más 0, perdón, x0 más
más h elevado al cuadrado multiplicado por una x0 menos h al cuadrado. Y ese que está ahí y es el resultado, debido a que ya no puedo hacer más operaciones. No puedo dividir esta h entre esta h porque hay paréntesis, primero tendré que hacer la suma. Y como no se puede, entonces se deja las h's igual. Al no haber más operaciones, ahí dejamos la petición de la operación que nos estaban pidiendo. Vamos a realizar la siguiente operación. En la siguiente operación ahora me están dando otra función y me dicen que determine 3 evaluaciones, evaluación y una operación. Entonces volvemos a recordar que las letras que están en la función, a esta y a esta, le vamos a llamar variable independiente, y a este que está en el paréntesis, a este que está en el paréntesis, a este que está en el paréntesis y a este que está en el paréntesis van a ser datos que yo voy a estar sustituyendo en la variable independiente. Entonces, ya teniendo claro el concepto y la diferencia de nombres, voy a calcular el inciso A. En el inciso A me están pidiendo que a la función le sustituya un dato, que ese dato va a ser en cada una de las variables independientes. Por lo tanto, lo que voy a hacer es que a esta función, que se llama 3 por x cuadrada menos 2 por la x más el 1, en cada una de estas variables independientes voy a sustituir el dato que es 2 menos a. Así que esta x a esta variable independiente, en lugar de escribir la variable independiente, lo que voy a escribir es el dato 2a menos 1 elevado al cuadrado. Lo mismo con esta variable independiente. En lugar de escribir la variable independiente, voy a escribir la sustitución, que es 2a menos 1. Y de ahí entonces lo único que ya me queda hacer van a ser operaciones. Si yo realizo operaciones por jerarquía de operaciones, entonces la primera operación que debo de realizar es elevar al cuadrado. Recordemos que para elevar al cuadrado, se los escribo aquí, si ustedes tienen un binomio al cuadrado, ya sea en suma o ya sea en resta, siempre va a ser el cuadrado del primero, en este caso más 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, y en el caso de la resta es el cuadrado del primero menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, siguiendo ese modelo, nosotros escribimos un 3 que multiplica al cuadrado del primero, que es un 4a cuadrada, menos 2 veces el primero por el segundo, que es un 4a, más el cuadrado del segundo, que es un 1. Con eso ya elevé al cuadrado. Ya realicé la operación potenciación basándome en lo que me indican en álgebra de un binomio al cuadrado. Luego, aquí tengo otra operación que es una multiplicación, por lo tanto distribuyo la multiplicación del menos 2 por el minuendo y por el sustraendo. Debido a eso, entonces lo que yo voy a escribir va a ser un menos por más menos, 2 por 2 me queda 4 y aquí es 1. Hago lo mismo aquí, menos por menos me queda más y un 2 por 1 es un 2. Escribo el 1, el más 1 porque ahí no tuve que hacer ninguna operación. Luego en este primer multiplicación hago lo mismo, distribuyo la multiplicación sobre el minuendo, sobre el sustraendo y sobre el otro sumando. Por lo tanto, si realizo la operación, comienzo con signo por signo, más por más me da más, 3 por 4 me queda 12, con la a cuadrada que multiplica al 1 que está multiplicando al 3, más por menos me da menos, 3 por 4a, solamente se multiplican los coeficientes que dan 3a, más por más es más, y el 3 multiplicado por el 1 me queda un 3. Aquí tengo una suma de términos semejantes, porque estos dos son términos independientes. Y como aquí hay una resta, una suma y una suma, todas son de la misma jerarquía, por lo tanto ya puedo hacer esta operación, que es un más 3. Por último, realizo la suma de términos semejantes, seguimos en álgebra, este y este son términos semejantes, este y este son términos semejantes, en uno voy a utilizar la ley de la suma y en la otra también, por lo tanto, aquí voy a escribir un 12a cuadrada. Estos dos tienen el mismo signo, se mantiene el signo menos, hago la suma de los dos números, quedándome un 16 y mantengo el término en la variable que es a. Y lo mismo acá es la ley de la suma y este me queda un más 3 más 3 me queda 6. Al ya no haber más operaciones, entonces se concluye la operación que me estaban pidiendo, que
se lee la evaluación de 2 a menos 1 en la función y que para explicarla considere los nombres de dato y de variable independiente de las que están en la función. Voy a hacer lo mismo que hice hace rato. Entonces, otra vez, la función es un 3 que multiplica a la variable independiente que está elevado al cuadrado. Luego le resto un 2 que multiplica a la variable independiente y luego le sumo un 1. Solamente que lo que debo de hacer es que en estas variables independientes ahora voy a sustituir el dato 1 medio menos 3a. Por lo tanto, al hacer la sustitución, en lugar de escribir la variable independiente que está determinada en la función, lo que hago es escribir este dato, donde este dato es 1 medio menos 3a elevado al cuadrado. Y lo mismo, en lugar de escribir esta variable independiente, lo que hago es escribir el dato que me están pidiendo en el inciso B, donde el dato es 1 medio menos 3a. Y entonces todo lo demás ya nada más son operaciones. Ya sabemos cómo se calcula un binomio al cuadrado, por lo tanto aquí es un 3 por el cuadrado del primero, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, menos el doble producto, 2 por 1 medio me queda 1, este es el doble producto, 1 y por 3 me queda un 3a, más el cuadrado del segundo, menos al cuadrado es más, 3 al cuadrado me queda 9 y al cuadrado me queda una a cuadrada. Luego, hago la distribución de la multiplicación. Por lo tanto, aquí debo distribuir la multiplicación sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Por lo tanto, me queda un menos por más, que es menos, y un 2 por 1 medio, que me da 1, porque son 2 medios. Luego, menos por menos me da más, y al multiplicar este 2 por el 3a, solamente se multiplican los coeficientes, y eso me queda un 6a. El más 1, como no puedo hacer operación, se queda indicado, y entonces paso a la siguiente operación, al siguiente paso. Y en la operación hay que distribuir ahora la multiplicación con el minuendo, con el sustraendo y con el otro sumando. Tal se hizo acá. Solamente que ahora por el número, por el dato que se sustituyó, pues ahora los resultados son diferentes. Al hacer una multiplicación con fracciones hay que considerar que aquí agrego un 1 y por lo tanto 3 por 1 es 3 y 1 por 4 es 4. Y aquí el resultado me queda que esa multiplicación de fracciones fue 3 cuartos. Me voy con el siguiente, aquí no hay necesidad del 1. Más por menos me da menos, 3 por 9, 3 por 3 me queda 9 y la variable que es a. Hago lo mismo, más por más es más, el 3 por el 9 es 27 y el término, la variable con exponente sigue siendo a cuadrada. De aquí me doy cuenta que si hay una resta, una suma y una resta, estas operaciones tienen la misma jerarquía y al hacer la ley de la resta entre este y este, si a uno le quito 1 me queda 0 y por lo tanto solamente puedo escribir el 6a. De ahí entonces debo de ordenar. Si yo ordeno, escribo primero el 27 a cuadrada, realizo la suma de términos semejantes, este 9a con este 6a son términos semejantes, al ser signos diferentes utilizo la ley de la resta, se conserva el signo del mayor y 9 menos 6 me queda 3, que es la ley de la resta, y por último el término independiente que es 3 cuartos. Bueno, aquí hay que recordar que no se acostumbra a dejar denominadores. Sin embargo, no puedo multiplicar el miembro izquierdo y el miembro derecho por un 4 debido a que aquí no hay miembro izquierdo. Y no hay miembro izquierdo porque no estoy hablando de una ecuación. Como no estoy hablando de una ecuación, entonces esto se queda hasta ahí. Lo que tal vez pudiera hacer es factorización. Nosotros ya sabemos factorizar. Y si ustedes observan, hay un factor común que es el 3. Entonces, expresando el resultado factorizado, que es lo más adecuado, aquí tendría un 3 que multiplica al 9 por una cuadrada. Recuerden que el procedimiento para factorizar con factor común es realizar la división. Dividen 27 entre 3, me queda 9. Luego dividen el menos entre el más, quedándome más. Y un 3 entre 3 me queda 1. Solamente escribo la variable que es a. Más entre más me queda más. Y este 3 del numerador, entre el 3 del numerador me queda 1 en el denominador. Y el 4 del denominador, entre un 1 que hay aquí en el denominador, me va a quedar un 4. Y de ahí entonces ya expreso el resultado factorizado, el cual sería el más indicado, aunque con este pues ya se pudiera decir que está bien el ejercicio, están bien realizadas las operaciones. Por último,
voy al inciso C. En el inciso C me están pidiendo ahora que haga la sustitución de dos datos. Al sustituir dos datos, entonces en la función que se llama, en la función que es 3 por la variable independiente elevada al cuadrado menos 2 por la variable independiente más 1. Ahora me están diciendo que en esta función el dato que yo voy a sustituir es x0, x sub 0 más h. Entonces, en lugar de esta variable independiente que pertenece a la función, lo que voy a hacer es sustituir un dato que ahora se va a llamar x0 más h y que ese dato, el x0 más h, yo lo debo de elevar al cuadrado, porque en la declaración de la función la variable independiente estaba elevada al cuadrado. Luego, tengo que multiplicar este 2 por la variable independiente, pero en lugar de escribir la variable independiente, lo que ahora debo de escribir es el dato, y ese dato es x0 más h. Y por último el segundo 1. Entonces, esto fue el 3 por la variable independiente al cuadrado, menos el 2 por la variable independiente al cuadrado, la variable independiente solamente, disculpen, más 1. Esto fue la primera función sustituyendo el dato que es x0 más h. Pero ahora me piden que le reste la misma función, pero ahora el dato que se va a sustituir es x más 0. Como aquí hay una multiplicación y hay que tener cuidado en ver que aquí hay una multiplicación, al haber aquí una multiplicación, entonces también debo de escribir la multiplicación acá, y la multiplicación la voy a simbolizar por un paréntesis, por un corchete. Y ese corchete entonces me está indicando que el menos se va a multiplicar por lo que está dentro. Y sabemos que la función es 3 multiplicado por la variable independiente elevada al cuadrado menos un 2 por la variable independiente más 1. Pero estamos diciendo que en esta variable independiente se va a sustituir el dato que es x0. Entonces, en lugar de la variable independiente, sustituye el dato que es x0. Prácticamente agregue nada más el subíndice. Y aquí en este dato que es la variable independiente, en esta variable independiente sustituye el dato que es x0. Y entonces, en lugar de escribir x, voy a escribir x0. Este es el dato sustituido en la variable independiente. Y en la operación me dicen que tengo una h en el denominador. Lo que sigue es hacer operaciones. Si voy a hacer operaciones, lo voy a hacer aquí abajo para tener más espacio. Voy a hacer operaciones, pues por jerarquía de operaciones sabemos que lo primero que hay que hacer es este binomio al cuadrado, siguiendo el modelo. Por lo tanto, escribo un 3 que multiplica el cuadrado del primero, es x sub 0 al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, es un 2x0 por una h, más la h cuadrada. Y posteriormente, vamos a quitar esta línea para que no se vaya a confundir, x0 al cuadrado, y entonces ya elevé el binomio al cuadrado, y ahora lo que debo de hacer es realizar la multiplicación de este 2 por el primer sumando y de este 2 por el segundo sumando. Entonces, al realizar la operación, comienzo por signos, menos por más es menos. Si multiplico el 2 por el x0, pues escribo la multiplicación de 2 por x0, menos por más es menos, y realizo la multiplicación de 2 por h, quedándome un 2h. El más 1 se escribe simplemente porque no hay ninguna operación, y luego me están diciendo que hay una multiplicación de este signo menos por el minuendo, por el sustraendo y por el otro sumando. Por lo tanto, al hacer la multiplicación solamente del signo menos, esto me va a quedar un 3x, 3 por x sub 0 elevado al cuadrado, menos por menos me queda un más 2x sub 0, y menos por más me queda menos, y este es un 1, todo dividido entre el h. Lo que debo decir es continuar con las operaciones. Me doy cuenta que aquí tengo una multiplicación. Al tener una multiplicación, este se va a multiplicar por el primer sumando, por el segundo sumando y por el tercer sumando. Recordemos que proviene de una suma, todos son positivos. Y entonces al hacer la operación, lo que yo voy a escribir es entonces un 3
por x0 elevado al cuadrado, más por más me da un más, 3 por 2 son 6, 6 por x sub 0, h, porque también está el h, más por más me da más, y 3 por h cuadrada, me sigue quedando el 3 por h cuadrada. De aquí yo puedo hacer operaciones porque hay una resta, una suma, una resta, una suma y una suma. Al ser todos términos semejantes, puedo hacer la resta de este término con este término que son semejantes. Si se dan cuenta, aquí me queda 0 porque son idénticos y si a 2 le quito 2, eso es 0. También ocurre lo mismo con el 1 y con el menos 1. Si a 1 le quito 1 me queda 0, por lo tanto lo único que va a quedar en estos sumandos es el menos 2h. Vamos a hacer la raya de fracción más pequeña, luego la necesidad que fuera tan grande. Y en el denominador mantenemos el denominador que es h. Por último, debo de hacer las operaciones haciendo suma de términos semejantes. Si ustedes observan, aquí ya no hay términos semejantes, aquí tampoco. Por lo tanto, lo único que haría es ordenarlo, y si lo ordeno, primero escribo los términos cuadráticos, o escribirlo por fracciones parciales, que es lo más conveniente, escribir la fracción parcial. Y si yo escribo esto en fracción parcial, entonces el primero me va a quedar un 3 que multiplica a un x0 al cuadrado entre h. Luego me queda un más esta fracción, esta h entre esta h me queda 0 y solamente me va a quedar el 6x0. Lo mismo aquí tengo un más y entonces al dividir h cuadrada entre h me queda una 3h. Y por último este menos 2h entre h me queda solamente el 2. Ordeno para dejar todo con respecto al exponente mayor, el cual ya está, porque el exponente mayor es x0 y el h no tiene exponente. Entonces, al ya no haber operaciones, solamente marco el resultado. Recuerden que la fracción parcial es escribir una fracción en fracciones, que es el numerador entre el denominador, numerador entre denominador, numerador entre denominador, numerador entre denominador. Por eso esta x0 al cuadrado entre h no se pudo hacer ninguna operación, pero aquí esta h entre esta h sí se hizo la operación, por eso me queda este 0. H cuadrado entre el h me queda la h al hacer la división, y esta h entre esta h solamente me queda el menos 2. Bueno, vamos a la tercera. A la tercera ya no me están diciendo que evalúe, estas dos fueron a evaluar, o sea, sustituir el dato en la variable independiente. Ya expliqué cómo se hizo la sustitución y también las operaciones, que todo a final de cuentas es álgebra, todo lo que se vio en álgebra, jerarquía de operaciones, propiedades, etc. Pero ahora lo que me están diciendo es que pruebe. Esta es una demostración. Al ser una demostración, lo que debo de hacer es trabajar con ambos miembros de la igualdad y solamente trabajar ya sea con el miembro izquierdo o con el miembro derecho. A veces se puede hacer algo en los dos, siempre y cuando la operación sea muy simple. Si la operación es muy simple, pues simplemente se trabaja en alguno de los dos miembros, ya sea el izquierdo o el derecho. No podemos hacer operaciones inversas porque la operación inversa obedece a una ecuación y esto no es una ecuación. Aquí tengo que demostrarlo, tengo que probarlo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es escribir lo que me están pidiendo para verificar que se cumpla la igualdad. Entonces, en este primer ejercicio me están diciendo que a la función, que es esta, se sustituye el dato que es el x más h. Recordemos que en la función, le voy a llamar variable independiente, al igual que esta, y lo que está dentro del paréntesis se le va a llamar dato, que se va a sustituir en la función. Por lo tanto, al escribir la función, aquí tengo que escribir un menos 1 entre 3 que multiplica a la variable independiente elevado al cuadrado. Pero a nosotros nos están pidiendo que en lugar de la variable independiente sustituya un dato que es x más h. Por lo tanto, borro esa variable independiente y escribo el dato que es x más h. Así que aquí me va a quedar un 3 por x más h elevado al cuadrado. Esa fue la sustitución de la primera función. Ahora bien, me dicen réstale la misma función, pero ahora sustituye el dato x, lo cual es curioso porque la x del dato y la x de la variable independiente es la misma. Entonces, lo que voy a escribir es la función. Recuerden, la resta es este signo.
pero en la función existe otra resta. Por lo tanto, como aquí hay una multiplicación, escribo aquí la multiplicación simbolizada por un paréntesis y entonces escribo la función que es un menos entre 3 por la variable independiente al cuadrado. Pero a esa variable independiente le voy a sustituir un dato que es x. Como es el mismo, pues se queda igual. No es que no haya hecho nada, simplemente es que el dato y la variable independiente son las mismas, por eso no se ve cambio. Y esto yo debo de probar que es igual a 2x más h entre un denominador que es 3x cuadrada que multiplica a x más h elevado al cuadrado. Para probarlo, pues solamente hay que hacer operaciones para verificar el resultado. Bueno, comienzo con operaciones. Vemos que la primera operación es una multiplicación. Y al ser una multiplicación, entonces en el denominador lo que yo voy a escribir va a ser lo mismo. O sea, el menos, vamos a hacerlo un poquito más a la izquierda, por si me hace falta espacio. En el denominador lo que yo voy a escribir es un menos 1 entre 3 que multiplica al dato que es x más h elevado al cuadrado. Este menos por este menos me quedó un más y escribo el 1 entre 3x cuadrada. Todo esto dividido entre h y eso debe de ser igual a 2x más h dividido entre 3x cuadrada por x más h elevado al cuadrado. Ya decidí hacer operaciones en el miembro izquierdo, por lo tanto solamente me voy con el miembro izquierdo. No voy a hacer operaciones en ambos miembros. De aquí me doy cuenta que hay una suma de fracciones. Al haber una suma de fracciones, entonces el mínimo común múltiplo va a ser el producto de los dos denominadores. Al ser el producto de los dos denominadores, me doy cuenta que aquí hay un 3 y hay un 3. Como son idénticos, el mínimo común múltiplo me dice que solamente escriba el que tenga el exponente más grande, pero los dos tienen exponente 1, por lo tanto se deja el 3. El siguiente denominador es una x cuadrada. Escribo primero esta porque debe ser coeficiente, variable y luego los paréntesis. Y el último denominador es el x más h elevado al cuadrado. De aquí ya puedo hacer el procedimiento, que es dividir el mínimo común múltiplo entre el primer denominador. Este 3 entre este 3 me da 1. Este x más h al cuadrado entre x más h al cuadrado me da 1. Y solamente me queda la x cuadrada. Por lo tanto, la x cuadrada por el menos 1, esto me queda menos x cuadrada. Hay una operación suma, le escribo. Y luego tengo que dividir este mínimo común múltiplo entre el segundo denominador. 3 entre 3 me da 1. X cuadrada entre x cuadrada me da 1. Y solamente me queda el x más h al cuadrado por el 1. Por lo tanto, aquí escribo al x más h elevado al cuadrado. Elevado al cuadrado. Y el denominador sabemos que es h. Por lo tanto, aquí dejamos el 2x, el más h, porque no estoy realizando operaciones en el miembro izquierdo. Aquí dejo el 3x cuadrada, que multiplica a x más h, a x más h elevado al cuadrado. Y entonces vamos a continuar con las operaciones. Al continuar con las operaciones, entonces debo de hacer operaciones en el numerador. Si ustedes observan, la operación que se ve es un binomio al cuadrado. Por lo tanto, si yo voy a hacer un binomio al cuadrado, disculpen, si voy a hacer un binomio al cuadrado, lo que debo de escribir entonces es la raya de fracción principal, la raya de fracción en el numerador, y me va a quedar entonces un menos x cuadrada, y elevo el binomio al cuadrado. Si elevo el binomio al cuadrado, al multiplicarse por más va a quedar idéntico, y habíamos dicho que el binomio al cuadrado es el cuadrado del primero, por lo tanto este es un x cuadrada, más 2 veces el primero por el segundo, que me queda un más 2x por h, más el cuadrado del segundo, y el cuadrado del segundo es un h cuadrada. Esa fue la operación que hice en el numerador, elevar el binomio al cuadrado. El denominador queda idéntico. Habíamos dicho que no se hacen operaciones en el denominador porque se busca que esté factorizado para posteriormente hacer alguna división si esta es posible. Y eso es dividido entre un denominador que se llama h. Y eso debe ser igual al 2x más h con un denominador que es 3x cuadrada por una x más h
elevado al cuadrado. Bueno, realizamos operaciones. Si ustedes observan, al realizar operaciones, aquí tengo términos semejantes, que es esta x cuadrada con esta x cuadrada. Como son idénticas, aquí si a una x cuadrada le quito otra x cuadrada, me queda 0. Y lo único que me queda por escribir aquí es la suma de esos dos términos. Por lo tanto, aquí hay una raya de fracción principal, y en el numerador de la parte de arriba voy a tener un 2x que multiplica h más h cuadrada. Estos términos me dio 0. Dividido entre el denominador, que es 3x cuadrada, multiplicado por el x más h elevado al cuadrado. Y tengo un denominador, que es la h, y eso debe ser igual a un 2x más h dividido entre un 3x cuadrada por x más h elevado al cuadrado. Continúo con operaciones. Si se dan cuenta, aquí tengo una fracción y aquí tengo un entero. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer es la división de fracción entre fracción. Aquí pudiera empezar en hacer esta división, pero acuérdense que no se puede hacer la división porque la raya de fracción es un paréntesis y eso indica que primero hay que hacer la suma de términos semejantes para posteriormente hacer la división. Como no es posible hacer la suma de términos semejantes, yo no puedo realizar la división de esa x entre esa x. Y entonces lo que hago es la división de fracciones, que es multiplicar producto de extremos entre producto de medios. Si realizo la multiplicación de los extremos, entonces los extremos es 1 y es el 2x por h más el h cuadrada. Y en el denominador tengo un 3 que multiplica a x cuadrada y que multiplica al paréntesis, pero también se debe de multiplicar por la h, por lo tanto escribo primero la h porque es variable, y luego escribo el x más h elevado al cuadrado. Y eso me debe de dar por resultado un 2x más h entre un 3x cuadrada que multiplica a x más h elevado al cuadrado. De aquí entonces me doy cuenta que ya no puedo hacer operaciones porque esta h no se puede dividir entre esta h, porque como habíamos dicho, aquí en la raya de fracción implica que hay un paréntesis, por lo tanto no se puede hacer esta división ni de la x ni de la h, pero lo que yo sí me doy cuenta es que en el numerador hay un factor común que es la h. Al haber un factor común que es la h, entonces yo puedo factorizar en el numerador, y si factorizo en el numerador, factorizo el factor común que es la h, y recordemos que el procedimiento para la factorización usando factor común es que hay que dividir entre esta h. Por lo tanto, si yo divido 2x por h entre h, el resultado me queda solamente 2x, más entre más me da más, y si divido h cuadrada entre la h, me queda una h. En el denominador sigue siendo un 3x cuadrada que multiplica h por el x más h elevado al cuadrado. Y eso debe ser igual a 3x más h dividido entre 3x cuadrada que multiplica a una x más h elevado al cuadrado. Aquí voy a las operaciones. Ahora sí se puede dividir esta h entre esta h porque son factores. Y entonces al hacer la división, el resultado que me queda de esta división es que solamente va a haber un 2x más h. Disculpen, aquí me equivoqué. Este no era 3, este era 2. A veces uno reescribe mal y por eso no llegamos al resultado. Y aquí en el denominador, como se dividió esta h entre esta h, solamente me queda el 3x cuadrada que multiplica al x más h elevado al cuadrado. De aquí entonces debe ser idéntico al 2x más h del miembro derecho dividido entre el 3x cuadrada por x más h elevado al cuadrado. Como se dan cuenta, el miembro izquierdo y el miembro derecho son idénticos, y como son idénticos, entonces ya se comprobó la igualdad y podemos escribir que queda demostrado así como lo hacíamos en geometría euclidiana. Entonces, a final de cuentas, lo que se debe de hacer en la demostración es trabajar solamente con un miembro, hacer todas las operaciones basándonos en lo que sabemos de álgebra y llegar a comprobar que el miembro izquierdo se parece al miembro derecho. Pudiera haber veces en que no se llega a la comprobación, pero pues únicamente hay que decir que no se comprobó y que fueron diferentes. Bueno, vamos a la siguiente. En la siguiente me están diciendo que también verifica esto y volvemos a lo mismo.
esta función es la que yo tengo declarada originalmente. Por lo tanto, aquí las variables, aquí las x se van a llamar variable independiente, pero aquí lo que está dentro del paréntesis le vamos a llamar dato. Eso quiere decir que este dato, que es a por b entre b menos a, se debe de sustituir en la variable independiente. Lo mismo aquí tengo otras dos funciones, donde el dato que voy a sustituir en la variable independiente es la a, y el dato que voy a sustituir en la variable independiente es la b. Aquí no hay ninguna sustitución, solamente es una suma de un término que es esto. Por lo tanto, vamos a hacer este siguiente. Al hacerlo, entonces primero debo escribir la función. La función es u menos 1 entre 3 que multiplica a la variable independiente que está elevada al cuadrado. Entonces, en la función, en lugar de escribir la variable independiente, lo que voy a hacer es sustituir este dato, que es una fracción. Entonces, en lugar de la variable independiente, por lo cual el dato que se va a sustituir aquí en lugar de la variable independiente es la fracción que es un a por b dividido entre un b menos a, que es lo que me está pidiendo en la función. En la función tenemos el menos 1 que está aquí, el 3 que es el número, y en lugar de la variable independiente estoy escribiendo la fracción de a por b entre b menos a, y esa variable independiente la tengo que elevar al cuadrado. Luego, posteriormente me dicen que esto debe ser igual a sustituir el dato a en la variable independiente de la función. Por lo tanto, escribo la función. La función es 1 entre 3 por la variable al cuadrado, pero en lugar de escribir la variable voy a sustituir el dato que es a. Por lo tanto, quito la variable y escribo el dato que es a, quedándome menos 1 entre a cuadrada. Hago lo mismo en la siguiente, en la función, donde la función es menos 1 entre 3x cuadrada. En lugar de escribir la variable independiente, voy a sustituir el dato que es b en esta variable independiente. Por lo tanto, borro la variable independiente y lo que escribo es el dato que es b. Ya que hice eso, me dicen que a esa resta hay que sumarle un término que es 2 entre 3 por AB y que se debe de cumplir la igualdad. Fíjense cómo aquí tuve que hacer la sustitución en la variable independiente tanto en el miembro izquierdo como en el miembro derecho, lo cual pues me están pidiendo que haga la comprobación. Por lo tanto, lo que sigue es hacer operaciones. Aquí me está fallando algo, porque es menos, disculpen, aquí me equivoqué. Aquí es menos de la operación y me faltó un menos de esta función. Eso quiere decir que aquí debe de ser un menos por la función que es 1 entre la variable independiente al cuadrado, 1 entre 3 por la variable menos 1 entre 3 por la variable independiente al cuadrado. Pero recuerden que esa variable independiente al cuadrado se va a sustituir por un dato que es una b. Disculpen que haya quedado medio amontonado, pero no me había dado cuenta del signo y que obviamente eso me puede llevar a una imprecisión cuando estoy haciendo las operaciones. Entonces es menos 1 entre 3 por b cuadrada, donde ya lo que hice fue la sustitución del dato b en la variable x entre b cuadrada. Bueno, entonces comienzo a hacer operaciones en el miembro izquierdo. En el miembro izquierdo me doy cuenta que tengo que hacer primero al cuadrado, por lo tanto escribo el menos 1 entre 3 elevo al cuadrado es un a cuadrada, el b al cuadrado es un b al cuadrado, y en el denominador yo tengo un binomio al cuadrado. Pero acuérdense que como es una operación que se va a realizar en el denominador, no debería de hacerla. Sin embargo, como tengo que hacer todas las operaciones, pues en este caso sí voy a hacer la operación para ver que luego resulta. Entonces, elevo al cuadrado el primer término, que es b cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, que escribir en orden debe ser menos 2 veces ab, y luego más el cuadrado del segundo. Amplío esta, cierro el paréntesis y también hago más grande la raya de fracción. Entonces vuelvo a repetir, generalmente las operaciones en el denominador no las realizamos, pero como aquí necesito hacer toda el álgebra para llegar aquí, en este caso sí hice la operación en el denominador. Bueno, ahora en el miembro
derecho no debería de hacer operaciones, pero este menos por menos se ve que es un más. Entonces, para no dejar una multiplicación de signos, reescribo el menos 1 entre 3 a cuadrada. Este menos por menos me da un más. Aquí me queda un 1 entre 3 por b cuadrada. Y a ese le debe de sumar un 2 entre 3 por AB. Entonces, solamente se debieron de haber hecho operaciones en el miembro izquierdo, pero debido a que hay una operación aquí muy sencilla, en lugar de escribir la multiplicación de dos signos, pues hago la multiplicación. En realidad no estoy haciendo una operación tan complicada. Continuando con esto, pues si se dan cuenta, ya aquí no puedo hacer la multiplicación porque está indicada, no puedo hacer la división porque primero tendría que hacer la multiplicación, o sea, este a cuadrada no se puede dividir entre la cuadrada, porque primero hay que hacer la multiplicación y primero hay que hacer la resta, y como no son términos semejantes y no poderse hacer ninguna operación, lo que procedo a hacer es la multiplicación, que sería la multiplicación del 3 por la fracción, por lo tanto le agrego un 1 aquí, pero al ver que hay una división, la jerarquía de operaciones entre multiplicación y división es la misma, por lo tanto le puedo agregar un 1 aquí y hacer las dos operaciones al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo la multiplicación y la división. Eso implica entonces que el signo menos se sigue manteniendo, el signo menos se sigue manteniendo porque es el menos de la función, y multiplico el producto de extremos entre el producto de medios. Si hago eso, pues hay que multiplicar este por este. Entonces, al multiplicar, multiplico el producto de extremos entre el producto de medios. Aquí me doy cuenta que tengo de extremos a este trinomio y también este 1. Por lo tanto, en el numerador yo escribo el b cuadrada menos 2ab más a cuadrada. Y en el denominador es el producto de los medios, que es 1 por 3 me da 3, y 3 por lo demás. Me queda un 3a cuadrada, b cuadrada, que esto debe de ser igual a menos 1 entre 3a cuadrada más 1 entre 3b cuadrada más un 2 entre 3 por a por b. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya puedo hacer fracciones parciales, o sea, escribir cada uno de estos numeradores entre el denominador, obviamente multiplicando por el signo menos. Entonces, si multiplico el menos por el b cuadrada, me queda un menos b cuadrada, y entonces aquí tengo un menos b cuadrada dividido entre un 3a cuadrada por b cuadrada. Hago lo mismo con el siguiente, menos por menos me da más, y escribo entonces en el numerador 2ab entre 3 3 a cuadrada, b cuadrada, multiplico el menos por el más y es menos, aquí me queda una cuadrada, dividido entre el denominador que es 3a cuadrada por b cuadrada. Y en el miembro derecho ya sé que debe de ser igual a 1 entre 3 por a cuadrada más 1 entre 3 por b cuadrada más 2 entre 3 por AB. Si hago las operaciones, eso me permite la fracción parcial. Aquí hay una B dividida entre otra B, por lo tanto puedo hacer la división de estas dos B's, dividir esta B entre esta B cuadrada, dividir esta A entre una de las potencias que tengo aquí, dividir esta B entre uno de los dos factores que tengo aquí, y también hacer lo mismo con este, dividir esta A cuadrada entre esta A cuadrada, que ahí el resultado me va a dar 1. Acuérdense que debo de escribir la división, b cuadrada entre b cuadrada, el resultado es 1, y en el denominador queda un 3a cuadrada. Signo más, aquí hago la división, me queda un 2 en el numerador, y divido a entre a cuadrado, por lo tanto me queda un 3a, divido b entre b cuadrada, me queda un b en el denominador, y aquí al dividir a cuadrada entre a cuadrada, esto me queda un 1, y en el denominador queda un 3b cuadrada. Y en el miembro derecho eso debe ser igual a, aquí ya me comí algo, que fue un error de dedo, este era menos 1 entre 3a cuadrada, que no lo escribí, vamos a escribirlo, este era un menos 1 entre 3a cuadrada, entonces aquí debe quedar un 1 entre 3a cuadrada, aquí un más 1 entre
3b cuadrada, y aquí un más 2 entre 3a. Bueno, entonces si se dan cuenta, resulta que este término y este término son idénticos, este término y este término son idénticos, solamente aquí hay un pequeño detalle con el signo. Como hay un pequeño detalle con el signo, entonces quiere decir que este es el resultado y por lo tanto no son iguales. Entonces aquí tendría que marcar que son diferentes. Esto hubiera cambiado si en lugar de aquí escribir una resta hubiera sido un más, y con este más entonces se hubiera logrado que este hubiera sido menos y entonces se hubiera acumulado la ecuación. Aquí muy seguramente hubo un error en el diseño de parte mía, no lo diseñé bien. Si hubiera sido más, este hubiera sido más, este hubiera sido menos, este menos, menos, y entonces sí se hubiera cumplido la identidad. Generalmente las identidades se cumplen, pero si no se cumplen, pues simplemente escribimos que son diferentes. Bueno, por último, vamos a hacer este ejercicio. En este ejercicio me están mencionando también que tengo una función y tengo que demostrar lo que se dice aquí. Acuérdense que habíamos dicho que aquí se llama variable independiente y aquí se llaman datos. Por lo tanto, haciendo lo propio, me dicen que debo de escribir la función, pero sustituyendo un dato que es a en la variable independiente. Entonces, si escribo la función es 5 por la raíz de la variable independiente que es x. Pero en lugar de x voy a sustituir el dato que es a. Entonces, en lugar de esta x voy a escribir una a. Luego me dicen que debo de restarle la misma función, pero sustituido el dato que es b. Por lo tanto, es 5 por la raíz de la variable, y en lugar de la variable independiente voy a sustituir el dato que es b. Por lo tanto, aquí sustituyo un b, y eso lo voy a dividir entre, si se dan cuenta, aquí no tengo que hacer ninguna evaluación, solamente tengo que escribir el denominador, que es 25 por a menos b. En el miembro derecho, ahí sí tengo que evaluar funciones, sí tengo que sustituir los datos, por lo tanto debo de escribir la función, pero sustituyendo el dato que es a. Por lo tanto, si la función es 5 por la raíz de x, en lugar de la variable independiente que es x, debo de escribir el dato que es a. Entonces aquí escribo una a y luego más, y escribo la misma función, pero en lugar de escribir la variable independiente que es x, escribo el dato que es b. Por lo tanto, aquí es un 5 por la raíz de b. Aquí entonces se ve un poquito complicado porque como que no hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, aquí entendemos que lo que debo de hacer es hacer operaciones del lado izquierdo y del lado derecho. La ventaja que tengo aquí del lado derecho es que al tener raíces en el denominador, yo sé que debo de racionalizar el denominador. Eso es lo que me da la decisión de trabajar con el lado derecho. Y para quitar las raíces en el denominador, uno de los procedimientos para quitar las raíces del denominador, en el caso de tener una suma, es multiplicar por el binomio conjugado. El binomio conjugado es aquel binomio que es los dos términos idénticos, pero que cambia la operación. En lugar de ser una suma, va a ser una resta. Por lo tanto, multiplico por los dos términos, solamente que en lugar de escribirlos como en una suma, los voy a escribir como una resta. Y escribo lo mismo en el numerador y lo mismo en el denominador, porque lo que estoy haciendo aquí aritméticamente es que estoy multiplicando por 1. Y al multiplicar por 1, esto no se afecta. Lo único que ocurre es que cambia la presentación, cambia cómo está escrito. Entonces, ahora del lado izquierdo, en el miembro izquierdo no hice ninguna operación, por eso me queda 5 por la raíz de a menos 5 por la raíz de b, dividido entre 25 que multiplica a menos b, y en el miembro derecho al hacer la multiplicación de 1 por el numerador, pues me queda 5 por la raíz de a menos 5 por la raíz de b, y entonces en el denominador ocurre que yo tengo un producto de binomios conjugados. Ese producto de binomios conjugados, recordemos que si yo tengo un a más b multiplicado por un a menos b, aquí el resultado es el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. Lo mismo en la factorización, se obtenía raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo, e indistintamente se escribe el signo más y el signo menos. Por lo tanto, al tener aquí un producto de binomios conjugados, lo que debo de escribir es el primer término al cuadrado. El primer término al cuadrado es un 25 multiplicado por la raíz de a al cuadrado, pero la raíz de a al cuadrado, la raíz del cuadrado son operaciones inversas y me queda aquí una, y lo mismo con este, elevo al cuadrado, el cuadrado es un 25, primeramente el signo debe ser un signo menos, y luego el cuadrado del 5 es 25, y el cuadrado de la raíz de b es b. De aquí, si ustedes observan,
Ya lo único que me falta, lo voy a escribir aquí adelante, es que el 25 se puede factorizar porque hay un factor común, de manera de quedar tal cual me lo están pidiendo. Por lo tanto, en el miembro izquierdo, el 5 por raíz de A menos el 5 por la raíz de B, dividido entre el 25 por A menos B, va a ser igual, en el numerador queda lo mismo, 5 por la raíz de A menos 5 por la raíz de B, y lo que hago en el denominador para que se parezca al miembro izquierdo es factorizar. Hay un factor común que es el 25, y ese 25 multiplica a la menos b, factoriza el factor común. Y si se dan cuenta, entonces aquí sí se cumple, si lo diseñé bien, sí se cumplió, y pues ya tengo la primera parte del ejercicio. Por último, en la otra me están diciendo que ahora haga la comprobación de esta. Si voy a hacer la comprobación, pues básicamente es lo mismo que sustituir. Por lo tanto, recuerden que este que está en el paréntesis se llama dato y aquí es variable independiente. Por lo tanto, lo que voy a escribir es la función, pero en lugar de escribir la variable independiente, escribo el dato. Por lo tanto, voy a escribir un 5 que multiplica a la raíz de la variable independiente, que es una x. Pero en lugar de escribir la x, lo que voy a escribir es el dato, que es t más el incremento del t. En el curso de cálculo diferencial van a entender qué es lo que implica ese incremento. Ahora, hay que restarle la función, pero en lugar de escribir la variable independiente, voy a escribir el dato, que es t. Por lo tanto, escribo menos 5 por la raíz de x, pero en lugar de escribir la variable independiente, sustituyo el dato, que aquí me están diciendo que es una t, y eso lo voy a dividir entre un 25 por el incremento en t, delta t. En el miembro izquierdo, miembro derecho, perdón, también me dicen que haga la sustitución, por lo tanto aquí escribo un 1, y aquí me dicen que sustituya la función, pero en lugar de escribir la variable independiente voy a escribir este dato. Entonces escribo un 5 por la raíz cuadrada de la variable independiente. En lugar de la variable independiente escribo el dato, que es t más delta t. Y luego le voy a sumar la función, que en lugar de escribir la variable independiente voy a escribir el dato. Por lo tanto, escribo 5 por la raíz de t. Y si ustedes observan, ocurre lo mismo que en este caso. Aquí tengo raíces en el denominador, lo cual me lleva a hacer el mismo procedimiento, o sea, multiplicar por el binomio conjugado. Y el binomio conjugado habíamos dicho que son los mismos términos, solamente que en lugar de tener una operación suma, voy a escribir una operación resta, para que así me quede un producto de binomios conjugados y puedan desaparecer la operación raíz que está en el denominador, y por lo tanto aquí en el numerador voy a escribir el mismo binomio, o sea, el 5 por la raíz cuadrada de t más delta t, menos 5 por la raíz de t. Y en el denominador es lo mismo, escribo el 5 que multiplica a la raíz de t más delta t, menos 5 por la raíz de t. Aquí estoy racionalizando el denominador. Este es el procedimiento, multiplicar por el binomio conjugado. Eso quiere decir que entonces el miembro izquierdo, que es 5 por la raíz de t más delta t, restándole el 5 de la raíz de t, de este lado pueden ser que no hice operaciones, dividido entre 25 delta t, solamente hice la sustitución, pero no voy a hacer operaciones, las operaciones nada más las hago del lado derecho. Para comprobar la igualdad va a ser 1 por estas dos raíces, se siguen manteniendo las dos raíces, por lo tanto sigo escribiendo el 5 por la raíz cuadrada de t más delta t, y el 1 por el 5 sigue siendo menos 5 por la raíz de t. Y en el denominador, por ser un producto de binomios conjugados, va a ser el cuadrado del primer término, el cuadrado de 5 es 25, y el cuadrado de la raíz, al ser el cuadrado y la raíz cuadrada y el cuadrado son operaciones inversas, me va a quedar aquí un t más delta t. Aquí por el producto de binomios conjugados me queda una resta, y lo mismo aquí, tengo un 5 al cuadrado que es 25, y esta raíz elevada al cuadrado de la raíz cuadrada y el cuadrado, de acuerdo a lo que me marca el producto de binomios conjugados, van a ser operaciones inversas y solamente me queda la t. De aquí puedo seguir haciendo operaciones, y entonces tengo un denominador que es el 5 por la raíz de t más delta t, menos un 5 multiplicado por la raíz de t,
Aquí escribo la raíz de t y eso va a ser dividido entre 25 por el incremento en t, delta t. De aquí en el numerador no puede haber operaciones. Recuerden que el radical es en sí un paréntesis, por lo tanto no puedo multiplicar el 5 por el t y solamente me queda el 5 por la raíz cuadrada de t más delta t. Y este también no puedo hacer la multiplicación, se deja indicado el 5 por la raíz de t. De aquí sí puedo hacer la multiplicación, este 25 por la t, aplicando la propiedad distributiva es 25t, y este 25 por el delta t es más 25 por el incremento en t, pero a este le resto un 25t. Si ustedes observan, estos son términos semejantes, y hacer términos semejantes puedo hacer la resta de este con este. Por lo tanto, al hacer la resta, ya queda la igualdad. Solamente la voy a escribir de este lado. Disculpen que me haya faltado espacio. Vamos a continuar hacia acá. Lo voy a escribir aquí. Aquí voy a escribir el resultado. Aquí mejor. Aquí escribo el resultado. Dejen alguna separación. Aquí escribo el resultado. Y el resultado entonces indica que en el miembro izquierdo sigue estando la raya de fracción, el 5 que multiplica la raíz de t más delta t, menos el 5 por la raíz de t, ese es en el miembro izquierdo, dividido entre 25 por delta t. Y por esta suma de términos semejantes, que sí se puede hacer en el denominador, ya saben que generalmente no se hace operaciones, pero aquí sí fue necesario para ver que se puede ver la resta. Entonces en el miembro derecho, lo voy a escribir un poquito abajo, en el miembro derecho me queda el 5 por la raíz de t más delta t, menos 5 por la raíz de t, dividido entre el 25 por el incremento en t. Y debido a que ya son iguales los dos miembros, entonces ya puedo escribir que esto queda demostrado. Entonces, si se dieron cuenta, en las demostraciones es diferente porque el miembro izquierdo y el miembro derecho se deben de parecer. Por eso, al hacer la sustitución, solamente realizo operaciones en un solo miembro. Lo mismo ocurrió aquí en los dos casos. Y en los dos primeros lo que tuve que hacer una evaluación, teniendo en cuenta que los datos son los que se sustituyen en la variable independiente. Por eso hice el cambio para que se entendiera lo que es variable independiente y lo que es el dato y comprendieran mejor qué es lo que estoy haciendo. Todo lo demás, después del concepto de cálculo diferencial, que es la sustitución y que es la sustitución en ambos miembros, es lo referido a demostración. Solamente se trabaja con el miembro izquierdo todas las operaciones, salvo en algunos casos que sí hay que hacer la multiplicación, y es hacer todo lo que sabemos de álgebra para hacer demostraciones o para hacer evaluaciones.